Nickelodeon es una gran empresa de entretenimiento infantil que es reconocida a nivel mundial. Sin embargo, esta no se salva de ser también parte de fuertes escándalos. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos los 10 mayores escándalos de Nickelodeon. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 10. Dan Schneider toma sus pies y se aleja. Tras la controversia sobre el fetichismo de los pies, así como las acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo, Viacom CBS, la empresa matriz de Nickelodeon, investigó oficialmente a Dan Schneider, a quien se ha referido a menudo como el mayor creador de éxitos de Nickelodeon. Según The New York Times, la revisión no encontró evidencia de conducta sexual inapropiada por parte de Schneider, pero sí encontró que podría abusar verbalmente de las personas con las que trabaja. Algunos compañeros de trabajo también le dijeron al medio que se sentían incómodos cuando con frecuencia le pedía a un empleado del departamento de vestuario masajes en los hombros y el cuello, o enviaba mensajes de texto a los niños actores fuera del horario de trabajo. Schneider evitó hablar directamente sobre la investigación, pero atribuyó su estilo de liderazgo a sus altos estándares. También dijo: "No podría y no tendría las amistades a largo plazo y la lealtad continua de tanta gente respetable si hubiera maltratado a mis actores de cualquier edad, especialmente a los menores". Número 9. El comportamiento inapropiado de un animador. Al principio de su carrera, el animador Chris Savino trabajó en varios clásicos de Nickelodeon de los 90, incluidos The Ren y Stimpy Show, Rocko's Modern Life y Angry Beavers. Después de trabajar años en animación en una variedad de estudios diferentes, creó la serie animada de Nickelodeon The Loud House en 2016, que rápidamente se convirtió en la caricatura infantil más vista en la televisión. Savino respondió a sus acusadores en una publicación de Facebook eliminada desde entonces, a través de Deadline, diciendo que estaba profundamente arrepentido y avergonzado. También reconoció cómo el impacto de acciones y comunicaciones crearon un ambiente inaceptable. Fue despedido de Nickelodeon y suspendido de The Animation Guild por un año. The Loud House continuó la producción sin Savino y aún disfruta de un éxito que incluye una sexta temporada y una película en Netflix. Número 8. El creador de Ren y Stimpy supuestamente se aprovechó de los jóvenes fanáticos. John Kricfalusi, el hombre detrás de la caricatura clásica de culto de Nickelodeon, The Ren y Stimpy Show, ahora está vinculado a serias acusaciones de comportamiento depredador. Supuestamente se aprovechó de dos fanáticos de Ren y Stimpy en los años 90 que eran aspirantes a animadores. Hablando con BuzzFeed News en 2018, las presuntas víctimas, Robin Bird y Katie Rice, recordaron sus inquietantes interacciones con Kricfalusi cuando solo eran adolescentes. Kricfalusi ya no estaba en Nickelodeon durante el periodo de tiempo de las acusaciones de Rice y Bird, pero cuando salió a la luz la historia de BuzzFeed, Nickelodeon aún se negó a comentar al respecto, tanto a BuzzFeed como a muchos otros medios. Si usted o alguien que conoce puede ser víctima de abuso infantil, comuníquese con Child Help National Child Abuse Hotline al 1-800-4A-CHILD, 1-800-422-4453 o comuníquese con sus servicios de chat en vivo. Número 7. La tibia respuesta de Nickelodeon al escándalo de John Kricfalusi. Los Angeles Times informó que Nickelodeon despidió a John Kricfalusi de Ren y Stimpy en 1992 debido a la lentitud de la producción. Kricfalusi luego le dijo a HuffPost que eso no era cierto y que la red simplemente detuvo los pagos. Cualquiera sea el caso,
su legado contaminado permaneció atado a Nickelodeon. Todo empeoró en 2018 con las explosivas acusaciones de Breathe y Rise. Al momento de escribir este artículo, la única respuesta de la red ha sido informar a BuzzFeed que eliminó el retrato de Kricfalusi de su estudio. Número 6. La controversia del entrenador de diálogo de Nickelodeon. El actor Brian Peck, conocido por su papel en The Return of the Living Dead, trabajó en varios programas de Nickelodeon a finales de los 90 y principios de los 2000, incluso haciendo apariciones en bocetos y trabajando como entrenador de diálogos en el set de All That y El Show de Amanda. Aparentemente, también fue una parte vital del campo de entrenamiento All That con Dan Schneider. Según el Daily Mail, fue condenado por un acto lascivo contra un niño y la cópula oral de una persona menor de 16 años en 2004 y ahora es un delincuente sexual registrado. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de agresión sexual, hay ayuda disponible. Visite el sitio web de la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto o comuníquese con la línea de ayuda nacional de RAIN al 1-800-656-HOPE 4673. Número 5. Un embarazo adolescente dejó a Nickelodeon en una posición difícil. A una edad temprana, Jamie Lynn Spears buscó separarse de su hermana, ícono del pop Britney Spears, al dedicarse a la actuación. Comenzó su carrera en Nickelodeon en All That a los 11 años y un par de años más tarde se convirtió en la estrella de la exitosa serie de Dan Schneider, Zoey 101. Cuando Spears se quedó embarazada a los 16 años, muchos lo consideraron un escándalo para Nickelodeon, aunque Nickelodeon se mostró solidario en un comunicado oficial vía TMZ. Respetamos la decisión de Jamie Lynn de asumir la responsabilidad en esta situación tan delicada y personal. Sabemos que es un momento muy difícil para ella y su familia, y nuestra principal preocupación en este momento es el bienestar de Jamie Lynn. Sin embargo, Zoey 101 fue cancelada poco después y muchos fanáticos culparon al embarazo de la estrella. A partir de 2020 se habló de un reinicio de Zoey 101, aunque algunos fanáticos se han preguntado si el drama de la tutela de Britney Spears conduciría o no a su disolución. El miembro del elenco Chris Massey le dijo a TMZ que el reinicio aún estaba en proceso en julio de 2021. Número 4. Sam y Cat fue cancelado después de que se filtraron las selfies de la estrella. Jeanette McCurdy interpretó a Sam Puckett en iCarly de Nickelodeon y más tarde en el spin-off Sam y Cat, junto a Ariana Grande. En marzo de 2014 se filtraron en línea selfies en lencería de la actriz. Para algunos, las fotos filtradas fueron escandalosas, como suele ser el caso cuando una estrella infantil hace algo que revela que en realidad es un adulto. McCurdy tenía 21 años en ese momento. Nickelodeon no respondió, pero el drama continuó a partir de ahí, incluida una supuesta disputa salarial entre Grande y McCurdy, que Grande negó. Sam y Cat terminó despedido después de solo una temporada. Grande se mostró efusiva sobre toda la situación, pero McCurdy tenía pensamientos publicándolos en Reddit a través de The Hollywood Reporter, que dejó Nickelodeon para seguir adelante con su vida. Explicó además: eliminarme de la batalla del modelo a seguir, el estándar falsificado establecido por la industria del chicle, es, en mi opinión, eliminarme de la batalla contraria a la intuición de intentar ser algo perfecto, mientras soy plenamente consciente de mis imperfecciones. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 3. La gran reacción de Jason Biggs.
En 2012, Nickelodeon decidió reiniciar las Tortugas Ninja Mutantes adolescentes en una serie animada, eligiendo a Jason Biggs como la voz de Leonardo. Biggs, sin embargo, es conocido por su comedia a veces controvertida y tuiteó una serie de tweets lascivos justo después de que Nickelodeon animara a los fans de Ninja Turtle a seguir al actor. Nickelodeon reemplazó silenciosamente a Biggs con el actor Sid Green para la temporada 4 de la serie en 2014, sin hacer ningún comentario público sobre el motivo de su expulsión. Sin embargo, en una aparición en 2018 en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Biggs admitió que los tweets provocaron que Nickelodeon lo despidiera. Dijo que, a pesar de las advertencias de la cadena, se duplicó y continuó con tweets más vulgares, lo que provocó que la cadena siguiera recibiendo reacciones violentas por contratarlo. La estrella de American Pie explicó que estaba luchando contra la adicción en ese momento y que todo el episodio lo traumatizó y sirvió como una gran llamada de atención. Número 2. La experiencia de Angelique Bates en el set de All That estuvo lejos de ser divertida. Angelique Bates fue una de las integrantes originales del elenco del programa de comedia para niños de Nickelodeon, All That. En 2016 habló con The Shade Room y habló sobre su experiencia en el set, discutiendo cómo fue abusada frente a productores que no hicieron nada para ayudar. Sin nombrar a su abusador, Bates explicó: "Tenía solo 12 años y fue entonces cuando comenzó mi pesadilla. Fui abusada físicamente, mental y emocionalmente frente a los productores y miembros del elenco. Y a veces incluso podían escucharme gritar, pero no se hizo nada para ayudarme". Al año siguiente, ella tuiteó más denuncias de abuso físico que ella soportó, de los cuales ella dijo la red sabía. En un video para Inner Warrior, Bates explicó que ella fue más o menos liberada de su contrato a los 15 años y afirma que luego fue rechazada de la industria del entretenimiento debido a su pasado, cuando era una estrella infantil que lidiaba con aspectos del abuso infantil. Dijo: "Afectó mucho el lugar de trabajo, lo que luego afectó mi edad adulta porque me excluyeron". Número 1. La larga batalla legal de Caitlin Sánchez con Nickelodeon. Caitlin Sánchez fue una de las 3 actores que interpretaron la voz de Dora en la larga serie de Nick Jr., Dora la Exploradora. Después de interpretar el personaje durante años, Nickelodeon la despidió cuando tenía 14 años, porque llegó a la pubertad y su voz cambió. Según The Hollywood Reporter, el abogado de Sánchez también amenazó con exponer secretos humillantes sobre Nickelodeon si no lograba resolver la demanda de manera adecuada. Los asuntos fueron resueltos en términos confidenciales en ese momento, pero 2 años después, Sánchez y su familia intentaron revocar el aparente acuerdo, que incluía un pago de $500,000 y regalías futuras sobre la mercancía, debido a un presunto fraude de abogados. Desafortunadamente para Sánchez, el tribunal denegó la apelación. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día y hasta la próxima.